¿Qué pasaría si la vejez dejara de ser inevitable gracias a la inteligencia artificial? Esta pregunta ya no pertenece a la ciencia ficción. Hoy es una hipótesis matemática real que se está probando en los laboratorios más avanzados del planeta. Hay algo todavía más inquietante. Tú podrías ser parte de la última generación que envejece como lo hicieron todos antes. Durante más de 200.000 años aceptamos una idea casi sagrada: nacer, crecer, deteriorarse y morir. Pero los datos actuales están rompiendo ese dogma. Cada vez más científicos describen el envejecimiento no como un destino, sino como una enfermedad degenerativa. Una que simplemente aún no sabemos curar. Ahora piensa esto. Hace 200 años, la esperanza de vida global rondaba los 35 años. Hoy en países desarrollados supera los 80. Esto es un aumento de más del 160% en un abrir y cerrar de ojos. Y según los modelos actuales, este dato podría parecer insignificante comparado con lo que viene. El envejecimiento ocurre porque nuestras células cometen errores cada vez que se dividen. Es como jugar al teléfono roto. Cuando un mensaje pasa por muchas personas, al final cambia un poco y aparecen errores. Lo revolucionario es que hoy la inteligencia artificial puede analizar miles de millones de combinaciones genéticas en segundos, algo que a un equipo humano le tomaría décadas. En pocas palabras, estamos dejando de oír el mensaje de la vida, susurrado persona a persona, empezando a escucharlo por completo una sola vez. Ahora déjame hacerte una pregunta incómoda. ¿Cómo cambiaría tu forma de vivir si supieras que tienes 300 años por delante? Quiero que hagamos una pausa aquí. ¿Qué crees que es lo más bueno y más malo si vivieras esa cantidad de años? Escríbemelo acá en los comentarios. Retomando, en la naturaleza ya existe un organismo que desafía el envejecimiento. Una pequeña medusa llamada Turritopsis dorni. Cuando está herida o enferma, sus células retroceden en el tiempo y vuelve a un estado juvenil. Es biológicamente inmortal. Hoy, sistemas de inteligencia artificial están estudiando ese botón de reinicio celular para entender si puede replicarse en tejidos complejos. Y aquí va otro dato muy poco conocido. El cuerpo no envejece solo por desgaste. El envejecimiento es un programa biológico activo. Y si es un programa, entonces en teoría puede modificarse, pausarse o reescribirse. En 2020 ocurrió algo que marcó un antes y un después. Una inteligencia artificial llamada AlphaFold resolvió en meses un problema que la biología llevaba 50 años intentando descifrar: la forma exacta de casi todas las proteínas humanas. Las proteínas son las piezas que construyen y reparan tu cuerpo. Antes, intentar frenar la vejez era como arreglar un motor sin saber cómo eran sus piezas. Hoy, por primera vez, tenemos el plano completo. Gracias a esto, tecnologías como CRISPR, guiadas por inteligencia artificial, ya logran ediciones genéticas con una precisión cercana al 99% en entornos controlados. La pregunta ya no es si podemos modificar nuestros genes, sino si estaremos dispuestos a hacerlo. Uno de los grandes villanos del envejecimiento son las llamadas senescentes, conocidos popularmente como células zombies. No se dividen, no mueren y liberan sustancias que dañan a las células sanas. Estudios con ratones muestran que al eliminarlas, su vida se extendió hasta un 35% y con mejor salud cardiovascular. Traducido a humanos, esto podría significar vivir más de 110 años con la vida vital de alguien de 60. Y esto no es ciencia marginal. En el ranking de inversión biotecnológica, empresas respaldadas por gigantes tecnológicos están apostando miles de millones de dólares a la reprogramación celular. El objetivo es claro: devolver a las células adultas a un estado joven
usando instrucciones químicas calculadas por inteligencia artificial. La tendencia es contundente. Para 2050, la medicina dejará de ser reactiva y pasará a ser predictiva. Tu reloj o incluso tu dispositivo interno detectará un fallo celular antes de que sientas el primer síntoma. Envejecer dejará de ser una experiencia perceptible. Hoy, el récord de longevidad humana lo tiene Jane Calment, que vivió 122 años. Pero según modelos de bioinformática, ese no es el límite biológico, sino un límite tecnológico. Algunos expertos afirman que el primer ser humano que vivirá 1000 años probablemente ya nació. Ahora, imagina el impacto social. Jubilarse a los 65 años sería visto como una práctica brutal del pasado. Podrías tener 5 carreras profesionales, reinventarse cada 40 o 50 años y empezar nuevas vidas sin la presión del tiempo. Y el amor, prometer para siempre. Cuando el para siempre dura siglos, obligaría a redefinir por completo las relaciones humanas. Muchos temen la sobrepoblación. Pero los datos muestran lo contrario. Los países con mayor longevidad saludable tienen las tasas de natalidad más bajas. El equilibrio demográfico tiende a estabilizarse, no a explotar. Sumemos otra pieza al rompecabezas: los nanobots, microrobots capaces de viajar por tu sangre, guiadas por inteligencia artificial, reparando ADN y limpiando arterias. Hoy ya existen prototipos que llevan fármacos directamente a células cancerosas. No es futuro lejano, es una fase experimental avanzada. También existe la creencia de que necesitamos envejecer para que la evolución continúe, pero la evolución depende de la reproducción, no de la muerte. Si las mismas personas acumulan conocimiento durante siglos, la evolución cultural e intelectual podría acelerarse como nunca antes. Ahora la pregunta que nos hacemos es, ¿será caro? Al principio sí, como lo fueron móviles, el internet, las vacunas, pero la historia muestra un patrón claro. Todo lo que empieza como lujo termina siendo estándar. Y de hecho, será más barato rejuvenecer que mantener a una población enferma durante décadas. En Harvard, experimentos documentados lograron revertir la pérdida de visión en ratones viejos, activando solo 3 genes que funcionaban como un interruptor de juventud. Hoy la inteligencia artificial está buscando los mismos interruptores en cada órgano humano. Si la vejez deja de ser inevitable, la herencia humana, la familia y la memoria cambiarían para siempre. Podrías conocer a tus tatarabuelos, 6 o 7 generaciones conviviendo al mismo tiempo, compartiendo experiencia real y no solo historias. Incluso el planeta cambiaría. Modelos climáticos sugieren que vivir más tiempo haría a las personas más responsables con el medio ambiente, porque ellas mismas sufrirían las consecuencias dentro de 100 o 200 años. Estamos viviendo el momento más decisivo de la historia biológica. La frontera entre lo natural y lo artificial se está borrando. Ya no es cuestión de si esto ocurrirá, sino de qué tan pronto estarás listo para aceptarlo. La vejez está dejando de ser un destino para convertirse en un problema técnico, y la inteligencia artificial acaba de encontrar el manual de instrucciones de la vida. Si este tema te voló la cabeza, suscríbete ahora mismo, dale like a este video y dime en los comentarios qué otra frontera de la ciencia te gustaría explorar.